Entonces, bueno, encantado de estar aquí en este encuentro de saberes, hablando de bioarquitectura y construcción con tierra, pero específicamente sobre el tema del territorio desde la ley de origen para los pueblos ancestrales, que eso es fundamental, fundamental que como arquitectos lo entendamos. Yo soy arquitecto y mi interés por el entendimiento del territorio tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que yo en un momento dado no concebía hacer arquitectura si no entendía el territorio desde esa memoria ancestral. Entonces, parte de esa historia les voy a contar hoy. Como lo mencionaba Lucía, escogimos el día de hoy, el día del equinoccio de marzo, que en hora colombiana el equinoccio comenzó o se dio como evento astronómico a las 4:30 de la mañana más o menos, de la hora colombiana, hora española más o menos a las 10:30 de la mañana. Y es un día muy, muy especial para la cultura muisca porque es el fin y el comienzo del año solar muisca. Hoy terminó el año anterior y comienza un nuevo ciclo solar. Hoy es un día ceremonial en el que los pueblos del territorio ancestral muisca del centro de Colombia agradecen a la Madre Tierra el fin de un ciclo solar y el comienzo de otro. Hoy se hace una ceremonia muy, muy especial, que es la siembra de la semilla, que fue preparada en el cuarto solar de febrero, en correspondencia con la luna, en el momento más propicio entre el solsticio de diciembre y este equinoccio. Más o menos la fecha en que cae el cuarto solar es aproximadamente el 4 de febrero. La semilla es una extensión del ser humano en todas sus dimensiones. Durante el siguiente ciclo solar se cosechará lo que se haya sembrado y cuidado a nivel físico y espiritual. Este es nuestro propósito en concordancia con la ley de origen. Por supuesto, rendir un homenaje hoy a las comunidades indígenas del pueblo ancestral muisca del Altiplano Cundiboyacense de Colombia. Y también, bueno, una cuña, un saludo también muy especial al grupo de mujeres que hoy están cerrando en las piedras de Huita, en Suezca, el trabajo que iniciamos en el solsticio con la Cátedra de la Memoria Muisca. Y quiero comenzar esta, esta charla recordando las palabras del Mamo Arhuavico, que dice: la Madre Tierra es un ser que vive, que siente, porque desde la creación del universo nació en pensamiento como un solo cuerpo, como una casa, como un cerro, porque los cerros son templos. La tierra es la que manda. Ella tiene su propia ley, la ley de origen, establecida desde siempre, la ley de la naturaleza. Mamo Arhuavico Yosatana, Sierra Nevada de Santa Marta, Mensajes de la Madre Tierra, 2010. Entonces miremos qué es esto de la ley de origen para los pueblos ancestrales. Desde el comienzo de la creación, el orden natural de todo cuanto existe quedó inscrito en la ley de origen, principio y regla de todos los seres. Las normas no están en los códigos legales o en mandatos morales, sino en el origen del ser de las cosas de la naturaleza. Esa es la ley de origen. Todos los seres vivos, animales, vegetales, minerales y humanos tienen los mismos derechos. El respeto es el fundamento de la ley de origen. Entender y acatar los principios que rigen el orden del universo desde la ley de origen es la misión de los indígenas y debería ser también la de todos los pueblos de la tierra. El sistema de ordenamiento de la vida desde la ley de origen se sustenta en cuidar el cuerpo, el árbol, la casa, la comunidad, el territorio, la tierra y el cosmos. Para los pueblos indígenas es vital mantener el orden ancestral, espiritual, territorial, colectivo y personal. El equilibrio del orden se fundamenta en pensar, hablar y actuar
en coherencia con los principios que rigen el orden natural del universo contenido en la ley de origen. Miremos qué tiene que ver esto de la ley de origen en relación con lo celeste y lo terrestre, desde la mitología. Miremos qué es la ley de origen desde esa cosmogonía, ese orden celeste que está planteado en la cosmogonía con los seres mitológicos y que desde hace un tiempo ha venido siendo explicado por los científicos desde su punto de vista cosmológico y que coincide perfectamente con los mitos de la creación para todas las culturas ancestrales del mundo. Para los muiscas específicamente hay una relación directa entre ese orden celeste y el orden terrestre. La K del orden celeste y la Q del orden terrestre. Este dibujo, quiero contarles que este dibujo, que es esta espiral circular que tiene una conexión con esta espiral cuadrada, sencillamente lo que nos está contando es eso que les estoy diciendo, es la correspondencia del orden celeste con el orden terrestre. Miremos mitológicamente desde lo muisca cuáles son esos seres mitológicos que tienen que ver con ese orden celeste que están contados en el mito. Está el gran espíritu, Aeloa, Bagüe, la madre abuela, el gran padre que es el Chipaba, Bachue, la madre de vida con Yod, la semilla divina, la madre sabiduría, Baquía, Maya, la memoria cósmica, el trenzador de energía Com, el Quijiequín, el gran tejedor, el alfarero cósmico, el Quinarrás, los Suía, los sembradores de vida, el hijo creador Chiminigagua, la Taipape, la correctora, el gran forjador, el sol, el Pavasúa, Chía, la dama blanca, la luna, el señor del destino, Inuk, Toribío San, el guardián de los portales, las hilanderas del destino, las Maure, los Niki, los guardianes celestes, la madre tierra, la Hitcha, y la Chaya, la cargadora cósmica. Ellos garantizan el orden, desde la cosmogonía muisca, garantizan el orden celeste. Y son como les digo, los seres mitológicos que están contados en esas narraciones de esa cosmogonía. Miremos ahora entonces cómo se corresponde ese orden celeste con el orden terrestre. Aparecen entonces los Sasbequía, que son los instructores de la humanidad. Viracocha, Quetzalcoatl, Tot, el maestro de maestros Bochica y Huitaca, la maestra de maestras. Ellos son Sasbequía, ellos son instructores de la humanidad. Todos los pueblos en sus mitos tienen esta historia, es decir, unos seres que vinieron de lo celeste a garantizar que ese orden se mantuviera en lo terrestre. ¿Y cómo se mantenía? A través del hijo de la luna, que era el Zipa, a través del Saque, que era el hijo del sol, de las sacerdotisas del agua, que eran las Puchas, de los Chiqui, que son los sacerdotes del fuego, el sacerdote de la memoria, el Muxi, del templo de Sugamuxi, que ahí era donde se guardaba toda la memoria del cosmos, el Tiva, los alquimistas, los astrónomos, los Nini, y los Kuhuma, los sabios. Ellos, en la tierra, garantizaban que existiera esa correspondencia de ese orden celeste aquí. Ellos eran los encargados, bueno, y otros muchos más. De los Tivas, por ejemplo, tengo que mencionar que hay muchísimos. Los Tivas no son específicamente unos. Todos los apellidos que hoy se conservan con las sílabas Tiva tienen que ver con ese orden, con un sabedor mayor que garantizaba ese orden en la tierra en coordinación con los celestes. La espiral es la representación de la ley de origen para los pueblos ancestrales. En la orfebrería, en el tejido, en la cestería y en la alfarería aparece presente la espiral.
Aparece por todos lados. El Museo del Oro tiene infinidad de piezas en donde o las orejas o los ojos o diferentes partes del cuerpo están representadas por medio de las espirales. Y las espirales, una de las cosas a las que nos remite es precisamente a recordarnos ese orden universal del todo. Tengo que mencionar aquí una cosa y es que, bueno, estas piezas del Museo del Oro son libros, para nosotros son libros. Cada una de ellas contiene una información gigantesca interpretada a partir de la geometría muisca. Cada una de estas piezas se puede leer como un libro. El Museo del Oro tiene más de 30.000 piezas y como un dato anecdótico, quiero mencionar que entre los años 1500 y 1660 salieron de América hacia Europa 900 toneladas de oro y 16.000 toneladas de plata. Eso en la mitad del tiempo de lo que duró el Imperio Español en América. Es decir, que imagínense la cantidad de oro que salió en los 300 años que estuvieron ellos en América. Quiero mencionar, y lo menciono ¿por qué? Por lo que acabo de decir, porque gran parte, no todo el oro que salió de América, fue de piezas que se fundieron para volverlas lingotes de oro, porque mucho de ese oro venía de las minas de oro, pero gran parte, vuelvo y repito, del oro que se llevaron a España fue de piezas fundidas. Es decir, que eso fue como haber quemado infinidad de libros que se fundieron, como si se hubieran quemado toda esa información. Y bueno, muchísima información que indudablemente se perdió. A propósito de eso y de la arquitectura, quiero contarles de un proyecto que diseñamos con la comunidad muisca de Sesquilé. Ese proyecto se llamaba Un espacio para volver al origen y era el Observatorio de Jóvenes de la Comunidad Muisca de Sesquilé. Ese observatorio tiene que ver con esto que les estoy contando, es decir, ese orden celeste fue llevado a diferentes objetos. Aquí el petroglifo que ustedes ven es un petroglifo de Anapoima, Cundinamarca, con base en el cual yo hice el diseño de este observatorio de jóvenes y es una espiral. Esa espiral representa ese orden del universo puesto sobre la Tierra, es decir, la correspondencia entre el orden celeste y el orden terrestre. Resulta que en la lengua muisca, esta es la palabra Chiminigawa, que es el creador. Ese creador, para entender las palabras muiscas, las palabras se escriben alrededor de un círculo y se pueden leer en un sentido o en el otro, porque cada una de las letras es un ideofonograma, es decir, es un sonido que tiene un significado. Entonces, si lo leemos en sentido contrario a las manecillas del reloj, encontramos que la palabra Chiminigawa contiene la palabra Tao, que es el orden. El orden es el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y abajo encontramos la palabra Cao, que es el desorden. El desorden es el opuesto complementario, es decir, que no puede existir el orden si no está el desorden. Entonces, cuando nosotros en la arquitectura giramos en sentido contrario a las manecillas del reloj, nos estamos ordenando. Y cuando giramos en el sentido de las manecillas del reloj, nos estamos desordenando. En este observatorio de jóvenes, ustedes mirarán que este es el observatorio, tiene un cercado, como lo tenían los cercados muiscas alrededor de la construcción, pero resulta que hay que caminar alrededor de ese cercado para poder entrar a la construcción. Hay que caminar 360 grados y 360 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, que cuando nosotros accedemos a este espacio, estamos desordenándonos espiritualmente en todas nuestras dimensiones para poder hablar allí dentro de ese observatorio lo que haya que hablar. Y después de hacer ese trabajo dentro de este lugar, entonces salimos en sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, que salimos ordenados. Ese es el sentido
de este observatorio y es el sentido de lo que para los pueblos ancestrales es el recorrido de la energía dentro de un espacio, que es la casa o cualquier lugar, porque nosotros cuando nos movemos estamos moviendo energía. Este es lo que ustedes ven abajo, es un mural que pintamos, un mural de 28 metros de largo, que pintamos alrededor de este observatorio, un mural que cuenta la mitología muisca y en donde por primera vez Chiminigagua fue pintado como una espiral, como una fuerza de energía del universo. Porque si ustedes recordarán los cuadros que había pintado el maestro Luis Alberto Acuña, Chiminigagua, que es el centro de sus cuadros, está pintado con figura humana. Entonces, en ese sentido, digamos que Chiminigagua no es un ser antropomorfo, es una fuerza del universo que genera toda la creación. Chiminigagua es el creador. La arquitectura debe ser capaz de contar historias y preservar la cultura y la identidad de los pueblos. Miremos esto que tiene que ver con esa ley de origen, el territorio y la ley de origen. Los pueblos ancestrales de América tenían un pensamiento común en relación con la forma de ocupación del territorio basado en la ley de origen. En ese sentido, pues los lugares sagrados son fundamentales porque los lugares sagrados, la identificación de los lugares sagrados determinan la localización de los templos mayores, menores y los poblados en correspondencia con los movimientos del cosmos. Porque ustedes saben que el Sol se va moviendo a lo largo del año. Aquí en esta imagen de Yucatán están colocados solamente los solsticios. Y ustedes verán allí que todos los templos tienen una correspondencia desde los lugares sagrados con la ubicación de esa arquitectura. Es decir, que había un alineamiento en determinada época del año desde los lugares sagrados con la arquitectura construida por ellos, por los mayas. Eso no solamente sucede en Yucatán, eso sucede también en Perú. Me imagino que ustedes conocen esta famosa línea que va desde Potosí, pasando por el lago Titicaca, por Cusco, hasta Cajamarca y a salir al mar. Esa línea tiene, con relación al norte geográfico, tiene exactamente una inclinación de 45 grados y tiene un alineamiento que era muy importante como camino de sabiduría para los incas. Eso también se dio en San Agustín. Aquí vemos el estudio que hizo Arturo Izquierdo en relación con el Alto de los Ídolos en Istmos, que tiene una relación directa con todos los movimientos del cosmos. Entre otras cosas, esta fue la única escultura que en San Agustín se encontró por fuera de la Tierra. Todas las demás estaban enterradas. Y ha sido bautizada con el nombre del reloj en el Alto de los Ídolos, porque con ella perfectamente se puede saber en qué época del año estamos en relación con los movimientos aparentes del Sol. Esto es lo que se llama la geografía sagrada del territorio ancestral. En relación con esto, entonces miremos qué dicen los muiscas sobre ese territorio y ese ordenamiento del territorio desde la ley de origen. Los pueblos indígenas no pueden estar desligados de su territorio porque es allí donde han surgido sus cosmovisiones y sus modelos del mundo, relacionados con el orden social y su cultura propia. Este es el territorio muisca. Estos son los departamentos. Esto corresponde a Boyacá y esto corresponde a Cundinamarca. Boyacá, el territorio norte del Sol, del Saque de Unza. El territorio del sur de Bacatá, que Bacatá es Cundinamarca. Del Zipa, el Zipa de Bacatá, que es el territorio de la luna, es decir, está el Sol y la luna y toda esta zona de aquí, donde estás tú, Lucía,
Toda esta es la zona del equilibrio. Era una zona compartida por esas dos energías del Sol y de la Luna, generando el equilibrio de esas dos fuerzas que son las que generan la vida sobre la Tierra. La ceremonia del Dorado en la laguna de Guatavita recrea exactamente eso, las fuerzas del universo que intervienen sobre la Madre Tierra para el surgimiento de la vida. Ese es el sentido profundo de esa ceremonia que nos han contado tantas veces en relación con el baño del cacique ungido en oro en el centro de la laguna de Guatavita. El sol, la luna, el agua, la tierra, la generación de la vida. Es una ceremonia de fecundidad. Ese territorio ancestral muisca, que tiene este ordenamiento desde la ley de origen, también tiene el orden que vimos en la península de Yucatán. Todos los poblados, absolutamente todos los poblados, estaban en correspondencia directa con esas líneas de sol a lo largo del año desde los lugares sagrados. La parte de arriba es la Sierra Nevada de Cocuy, la parte de abajo es el páramo de Sunapá, y todas estas líneas son los solsticios de diciembre y de junio. Son las líneas, es ese entramado que se arma con el movimiento del sol a lo largo del año. Este es un territorio que tiene 450 kilómetros de largo por 200 kilómetros de ancho sobre la cordillera oriental. Son 90.000 kilómetros cuadrados, el 7% del área total de Colombia y un área equivalente a la de Portugal. Es el área de ese territorio que vamos a mirar en detalle hoy. Este territorio, como lo habíamos visto, aquí están todas las líneas de solsticios y yo he incluido, además de lo que ustedes ven aquí, he incluido el volcán Nevado del Ruiz y el volcán del Tolima. También para incluirlos dentro de esa correspondencia de esas líneas, porque desde Bogotá uno ve esos nevados, el Nevado del Ruiz y el Nevado del Tolima. Por lo tanto, esos nevados, a pesar de estar por fuera del territorio, visualmente tenían una relación como lugar sagrado con la correspondencia de la localización de los templos y de los poblados. Entonces, los alineamientos de Lavos, que es como se dice cosmos en muisca, desde los lugares sagrados, definen la localización de los templos solares y lunares mayores y menores. Eso es la geografía sagrada. Y como ustedes ven, los mapas de geografía sagrada no tienen el norte arriba. Lo que tenemos arriba es la salida del sol, que es lo mismo que sucede cuando entramos en una casa ceremonial muisca, que nos entramos, no sé si ustedes han estado alguna vez en una casa ceremonial muisca, uno entra de espaldas si está entrando en la mañana, porque no puede dejar de no le puede dar la espalda al sol, tiene que entrar dándole la cara al sol. Por eso, se entra de espaldas si se entra en la mañana y se entra de frente si se entra en la tarde. Y al contrario, la salida en la tarde. Entonces, es decir, que hay una correspondencia astronómica de los lugares sagrados con las iglesias. Nosotros hemos hecho estos mapas, estos planos, este estudio de la arqueoastronomía, precisamente porque podemos comprobar que esos lugares sagrados corresponden exactamente con la localización de las iglesias en todos los pueblos. ¿Por qué? Porque las iglesias fueron construidas sobre los templos indígenas. Los templos fueron quemados, fueron arrasados y sobre esos lugares se construyeron las iglesias, que nos muestran hoy, en los centros históricos de las ciudades, cuáles eran los lugares sagrados más importantes para estas culturas y precisamente donde se instauraron y se construyeron las iglesias, las catedrales, los conventos, bueno, toda esta serie de cosas que vinieron con los
invasores españoles y con la conquista. Lo astronómico era importantísimo. En el territorio ancestral muisca hay infinidad de observatorios astronómicos. Y voy a mencionar algunos con los estudios que se han hecho. Uno muy importante que venimos estudiando desde hace un tiempo con la Cátedra de la Memoria Muisca es el parque de la calle 142 con carrera 21, donde hay 24 monolitos. Absolutamente maravilloso. Hay algunas conferencias que yo hice para la cátedra sobre este observatorio específicamente, están colgadas en nuestra página de YouTube, por eso no voy a hablar de ese observatorio hoy. El parque de la 106 con carrera 15, todas esas piedras que ustedes ven allí, aparentemente son otro observatorio astronómico. El Centro Ceremonial del Río Pucha en los cerros orientales de Bogotá, que de eso el topógrafo Saulo Ruiz hizo esos levantamientos topográficos, fíjense ustedes también de los anteriores, y el estudio lo hizo Juan David Morales, que es un antropólogo de la Universidad de los Andes y arqueoastrónomo también. El Parque de la Independencia de Bogotá, también estudiado por Juan David Morales. La Plaza de Bolívar Muiquita, que así era como se llamaba el centro de la ciudad de Bogotá. El estudio de Julio Bonilla. El Parque Ecológico Humedal Jaboque, Tunigua de Bogotá, de Harry Malirre. El Cerro de las Tres Vías de Sesquilé, del cual Juan David Morales, con base en el levantamiento de Saulo Ruiz, hizo todo el estudio arqueoastronómico, y yo lo he retomado para esta conferencia, que es parte de lo que les voy a mostrar hoy. La calzada ceremonial de Tocancipá, los abrigos rocosos, esa calzada que va desde Tocancipá hasta los abrigos rocosos de Labra, que también lo hicimos dentro de un proyecto con Juan David. Cojines del Saque de Unza, que lo estudió el maestro Guillermo Fonseca Truque y lo ha estudiado Julio Bonilla. El Parque Arqueológico de Monquirá en Saquencipá, que lo ha estudiado Hernán Charri y Julio Bonilla. El Parque Arqueológico Piedras del Tunjo de Facatativá, quien el Mamo Aroabico hizo una serie en el libro nuestro de mensajes de la Madre Tierra. Él habla ahí específicamente de cómo este lugar era un centro de conexión de la Tierra con el cosmos. El Cerro de Quinini, esto es importantísimo, de esto les voy a mostrar algo hoy, la piedra de Natutá en Cumaca, en Tibacuy. Esto lo hice yo en el año 2019, creo. El Parque Museo Arqueológico Templo Mayor de Sugamuxi, de Eliezer Silva Celis. El Templo de Goranchacha de Unza, la UPTC. El primero que habló de esto fue Gregorio Hernández de Alba. Y todo lo que nos falta estudiar. El Cerro de las Moyas en Teusacá. La piedra de la Taipape en el Majuy, en Cota. Los monolitos de Suezca. El Cerro de Canavita en Tocancipá. Chiquinquirá, Chiquiza, Puquene, Neusa, Suba, Sunubá, Subachoque, Ibaná, Ibitó, Tota, Tunjaque y Ubaque. ¿Por qué sabemos que ahí había observatorios astronómicos? Porque la lengua lo dice. La lengua muisca dice que ahí estaban los astrónomos en todos estos lugares. Las fotografías que ustedes ven abajo son fotografías de los guardianes del territorio. Son las montañas que vemos todos los días, y que tienen las caras, las cabezas de los guardianes del territorio, y que son muy, muy importantes como lugares sagrados para todas las culturas del mundo. Les voy a contar del Observatorio Astronómico de las Tres Viejas, que es muy poco conocido. Ese estudio lo hicimos en el año 2013, es un calendario de horizonte. Tiene que ver con este cerro, que es el Cerro Sagrado de las Tres Viejas, que es la cabeza del indio. Si ustedes inclinan la cabeza hacia la derecha, verán que es la cabeza perfecta de un indio, el espíritu de este territorio. En este observatorio esto es fundamental. Este es el gnomon, esta es una mesa ceremonial, y la fotografía la tomé yo desde el sitio de observación, que es una piedra que está cortada, ahora la verán ustedes en
en los planos, que está cortada perfectamente a 45 grados norte. Juan David Morales hizo el estudio arqueastronómico de este lugar y él encontró que el Sol en el solsticio de junio salía por aquí, en el equinoccio de marzo y septiembre salía por aquí y en el solsticio de diciembre salía por acá. Son las líneas amarillas. Por ahí sale el Sol en los solsticios y en los equinoccios visto desde este lugar de observación. Solamente si se ve desde el punto de observación, porque si uno se mueve ya la condición cambia. Y además aparecen aquí una cosa que también es muy importante para la cultura muisca y son los cuartos solares, que era lo que yo mencionaba ahora al principio, que es el punto intermedio entre el solsticio y el equinoccio, que tiene que ver esta línea en esta primera imagen del cuarto solar de mayo y agosto. El sol saldría por aquí, los cuartos solares de marzo y septiembre por aquí, y el cuarto solar de noviembre y febrero por aquí. Bueno, esos son los solsticios, equinoccios y cuartos solares. Pero resulta que las constelaciones también son muy importantes para todas las culturas, es decir, por dónde salen las constelaciones en cada una de las épocas del año. Y en ese sentido, la constelación de Orión, la constelación del Can Mayor y la constelación de Tauro son fundamentales para todas las culturas. Entonces, esta es la salida del cinturón de Orión con la constelación de Orión el 21 de diciembre desde este punto de observación. Y una cosa maravillosa es que los lunisticios se dan cada 18 años y medio. Y la luna en el lunisticio, en la detención sur, sale exactamente entre estos dos cerros. Porque precisamente lo que se está aprovechando aquí es esa topografía tan marcada de esta montaña tan especial para poder generar un lugar de observación muy preciso. Porque si la montaña fuera plana, no podríamos tener esa referencia con respecto al lugar. Por eso estamos hablando de un observatorio de horizonte. Entonces, ese es el lunisticio. Miren ustedes aquí, este es el cerro completo. Los amarillos, estos dos amarillos extremos son los solsticios. Hoy el sol, hoy el 20 de marzo, el sol salió exactamente por aquí, por esta puntica. ¿Sí? Aquí lo ven ustedes. Este es con relación a esto, uno podría decir que este observatorio, más que para la observación solar, está hecho para la observación lunar, que es una cosa muy, muy, muy compleja, porque la luna, como ustedes lo saben, tiene movimientos por la diferencia de la inclinación de la órbita con respecto a la Tierra, y ya no va saliendo continuamente, no se va corriendo periódicamente de la misma manera, sino que va saliendo una vez por un lado, otra vez por otra, y por eso es tan difícil saber por dónde va a salir la luna. El próximo lunisticio será en el 2024 y veremos salir nuevamente la luna por aquí, porque el resto del tiempo está saliendo entre este punto y este punto, que estos dos puntos, el lunisticio es el punto extremo de la salida del sol, que son 5 grados más que el solsticio, los solsticios de junio y de diciembre. Estas son las fotografías tomadas en la noche del 21 de diciembre con la constelación de Orión. Ustedes ven aquí el cinturón de Orión y en el solsticio de diciembre la salida del sol exactamente por donde había sido marcada por el solsticio de diciembre en este punto, como lo había dicho Juan David. Hay una cosa muy interesante y es que estos cerros para los muiscas de Sesquilé tienen estos nombres.
esta es Chía, esta es Huitaca y este es Quemenchatocha. Esos son esos tres cerros, los nombres de esos tres cerros. Y fíjense que la luna sale entre Chía y Huitaca. Es decir, que esa memoria se ha mantenido en relación con este lugar, que es un lugar indiscutiblemente uno de los lugares importantes del territorio. Este es el levantamiento topográfico que hicimos de todas esas piedras. Resulta que no solamente hay una referencia con respecto a los cerros para cada uno de estos momentos astronómicos del año, sino que también hay unos alineamientos de piedras, es decir, que el lunisticio, los solsticios, los cuartos solares y los equinoccios tienen alineamientos de piedras que marcan exactamente por dónde va a salir el sol en cada una de las épocas del año. Pero además también hay otro alineamiento muy importante. ¿Recuerdan la línea de 45 grados que tenía el territorio inca? Bueno, pues para los muiscas también es fundamental esa inclinación de 45 grados, que es esta línea, y también genera un alineamiento. Este observatorio tiene más o menos unos 12.000 metros cuadrados. Todas estas piedras están distribuidas en esos 12.000 metros cuadrados, 200 metros de largo por 60 de ancho. La geometría que más o menos yo he estudiado con respecto a esto es esta elipse con un círculo central que tiene que ver con esas dos piedras principales que les mostraba hace un momento, que son estas dos piedras. La piedra que les mostré, la fotografía que les mostré es esta, que es esta piedra que se ve aquí, donde se está haciendo esta ceremonia con el mamu. Y esta es la otra piedra, el lugar de observación es este. Desafortunadamente no encontré ninguna fotografía relacionada con esta piedra, pero esta piedra realmente fue tallada en relación con ese alineamiento de 45 grados. Lo que uno vería aquí con relación a toda esta distribución de piedras es que hay una calzada. Yo insisto, este observatorio fue hecho fundamentalmente para observar la luna, por supuesto para observar el sol, pero indudablemente hay una correspondencia de estas piedras que parece, yo digo que es una calzada de entrada, una zona como de preparación de estudio antes de llegar a esta zona central, que se da para los dos lunisticios, tanto el lunisticio norte como el lunisticio sur, que vuelvo y repito, ese evento astronómico solamente se da cada 18 años y medio. Y hay una cosa también muy interesante de este observatorio, y es que estos alineamientos de piedras con respecto a los eventos astronómicos nos dan una lectura de territorio que tiene que ver con que este observatorio está ubicado en un lugar geográfico a partir del cual esos alineamientos lo conectan con diferentes puntos. Entonces, por ejemplo, este alineamiento de 45 grados, que es el que ustedes ven aquí, conecta este observatorio con la Sierra Nevada de Cocuy, con Sátiva, con Turmequé, con el humedal de Neuta, por la parte de atrás, con Cumaca, que es donde está la piedra de Anacutá, en Tibacuy, en el Cerro de Quinini. El lunisticio norte, que es este, nos conecta con la laguna de Ogontá y por detrás con Bojacá. Guárdense este nombre de Bojacá porque más adelante vamos a hablar de él. Lunisticio sur con el cerro de Huitaca, este que ustedes ven aquí. Esto da directamente al cerro de Huitaca y por la parte de atrás al páramo de Nemesa, que es el Neusa. El nombre original es Nemesa, no Neusa. Y allí está la Laguna Verde, que el maestro Guillermo Fonseca Troque en su libro de los nombres originales dice que esta laguna se llamaba Laguna de Huitaca, porque allí nace el río Frío, que es el río Huitaca. Sobre la coordenada norte-sur, entonces encontramos a Suezca, a Chicamocha, a la Sierra Nevada de Santa Marta, y por el otro lado, hacia el sur, la laguna de Guatavita,
el páramo de Chingaza, Caño Cristales, la serranía de Macatoa, la Macarena. ¿Qué nos dicen todos estos nombres? Estos nombres, si nosotros hacemos la lectura desde la lengua muisca, ahí el territorio empieza a hablar y empieza a contarnos infinidad de historias en relación con lo que este punto específico de esta geografía debía conectarse y debía contar esas historias que están contenidas en esos nombres que acabo de mencionar. Otras lecturas que podemos hacer de ese observatorio de Sesquilé es que dicen los mamos que los mapas de las piedras conectan la Tierra con el cosmos, que es lo que el mamo ya había dicho con las piedras del Tungo. Y entonces, si lo miramos aquí, dentro de esa fractalidad del territorio, podríamos colocar todo el territorio sobre estas piedras y encontramos entonces que toda esta parte de arriba sería el territorio norte del Sol dentro de esa fractalidad y toda esta parte sería el territorio de la Luna y esta parte de aquí sería el centro del equilibrio. En el centro del equilibrio estaría el punto de observación. Cuando digo fractal, yo lo puedo ampliar o lo puedo achicar hasta donde yo quiera, porque la unidad contiene la totalidad y la totalidad contiene la unidad. Y siempre la fractalidad es un concepto fundamental para todo el territorio. Pero como está conectado también con el arriba, entonces yo puedo colocar el cosmos, puedo colocar todas las constelaciones sobre este lugar, y entonces lo que encuentro es que en el arriba, con ese fractal de la bóveda celeste, la ubicación del observatorio correspondería a la estrella de Procyon en el Can Menor, que también es otra de las estrellas marcadas para la cultura muisca. Miremos esto como si el sol fuera el urdimbre del tejido que se hace manualmente. Realmente todas estas líneas que hemos visto son como si fueran los hilos del tejido a través de los cuales yo voy conformando esa tela. Resulta que para la localización del templo mayor de la luna en Chía y el templo solar de Bosa en el territorio lunar del Zipa de Bacatá, se trazan unas líneas que vienen de las 7 lagunas sagradas de la ceremonia de correr la tierra. Esas lagunas son la laguna de Ubaque, las 3 lagunas de Siecha, la laguna de Huasca y la laguna de Guatavita. Este es el solsticio de junio, desde la laguna de Guatavita. Este es el solsticio de diciembre, desde la laguna de Siecha, y donde se cortan esas dos líneas, ahí estaba el templo de Chía. Pero además coincide con la laguna de Huasca, que es lo que se conoce hoy como el pantano de Martos. Esa era la laguna de Huasca antes de que la secaran. Y entonces este es el cuarto solar, es decir, que esas 3 líneas coinciden en un punto en donde estaban. En el corte de esas 3 líneas con diferencias de meses, ahí estaba el gran templo de la luna, el templo mayor de la luna en Chía. Resulta que en este territorio, en el territorio de donde está hoy Bogotá, Chía, había otro templo. El segundo templo en importancia era el templo de Bosa. En la lengua muiscubún, Bosa es el número 2. Y eso nos dice que el segundo templo en importancia dentro de este territorio, era el templo de Bosa, que estaba localizado exactamente donde está hoy la iglesia de la Plaza Fundacional de Bosa, en el centro de ese poblado de Bosa, que ya se anexó a la ciudad de Bogotá. Entonces tenemos el solsticio de junio desde la laguna de Siecha, en el corte del solsticio de diciembre desde la laguna de Ubaque. Ahí en ese corte está el templo de Bosa, el segundo templo en importancia, que era un templo solar. El templo mayor de la luna estaba en Chía y este templo solar, para tener el equilibrio de este territorio, estaba en Bosa. El lugar sagrado es el espacio donde se mantiene el equilibrio de las fuerzas del universo mediante el Atatá.
Nosotros los muiscas no decimos el pagamento. Los mamos de la sierra dicen pagamento y la mayoría de las personas entienden pagamento por ese ritual que se hace en donde yo le agradezco a la madre lo que la madre me da en esos lugares sagrados. Para los muiscas se llama atatá, es decir, esa es la donación de sí mismo, eso era lo que hacía el cacique de Guatavita en la laguna de Guatavita cuando se hacía esa ceremonia del dorado. Era donarse a sí mismo como agradecimiento a la Madre Tierra por todo lo que ella nos da para vivir sin pedir nada a cambio. Entonces, todo el territorio, como ustedes ven, es un gran calendario lunar y solar. Aquí esa urdimbre de ese tejido del sol y de la luna, porque entiendan ustedes que esto del movimiento del sol, como ese gran forjador, son esas fuerzas del universo, tanto del sol y de la luna que pasan todos los días, todos los días, todos los días, y van generando la vida y la transformación de todo. Están forjando todo el tiempo todo lo que se está dando en la Tierra. Y son estas líneas, es ese urdimbre de ese tejido del sol y de la luna, que es la urdimbre del tejido del tiempo mítico sobre el espacio sagrado. Entonces aquí tenemos los cuartos solares, todas las líneas de los lugares sagrados que hay con respecto a los poblados y a los templos mayores y menores que había con el territorio, en esos cuartos solares, y aquí los lunisticios. Es increíble, pero los lunisticios tienen una importancia muy, muy grande. Fíjense que hay más líneas de lunisticios que líneas de cuartos solares. Eso es muy diciente para todo este territorio. Para ellos la luna era fundamental. Por eso tenían 3 calendarios de la luna y un calendario solar. Aquí vemos los equinoccios y esos equinoccios yo los he ampliado a todo el territorio de Colombia. Aquí tenemos el Amazonas, la Macarena, toda la zona del Guaviare, el territorio muisca que ustedes veían que es este. Estos son esos alineamientos en la salida del sol hoy, en el día de hoy. Y además hay unos alineamientos norte, porque el alineamiento, cuando se da el equinoccio, también el alineamiento norte es muy importante. Y una buena parte del territorio muisca está alineado con todo esto de la Sierra Nevada de Santa Marta, todos esos lugares sagrados que hay en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde están los 4 pueblos indígenas de ese lugar. Hoy, en un día como hoy, entonces los templos que tenemos en el territorio muisca, que es Bosa, Chía, Sesquilé y Cota, se alinean con diferentes lugares y eso nos permite también dar una lectura de qué es lo que el territorio nos está diciendo. Entonces Bosa hace un alineamiento con Tensacá, Bochica, con Tijica, que es el venado en Chingaza, con Chihuazuque. Chía lo hace con Huasca, con la zona de las Esmeraldas, con Bachué, con el Guavio, con Mátima, con Síquima y con el nombre original del Nevado del Ruiz, que es Berbé. Sesquilé con el Cerro de Chipchacón, Sunubá, Zipaquirá, que tiene que ver con ese elemento que era sagrado para todas estas culturas, que es la sal. Ese tejido, aquí lo vemos, es el tejido completo. Aquí lo ven ustedes, todos los lugares sagrados, grandes piedras, montañas, volcanes, nevados, lagunas, nacimientos de agua, ríos, cascadas, representan el orden celeste en la Tierra y determinan el ordenamiento del territorio ancestral. Este es el orden natural del territorio del centro de Bacatá, donde originalmente había una cantidad de lugares sagrados entre los cerros al pie de los cerros de Monserrate y de Guadalupe, y entre los ríos Vicachá y Chiguachí, los ríos San Francisco y San Agustín, del Pucha, del San Cristóbal. Toda esa era la zona sagrada de los muiscas, que es donde deciden los españoles hacer la fundación de Bogotá.
en donde está la catedral y la Plaza de Bolívar. Y hay una cosa que quiero mencionar y es que aquí hay un eje muy importante que dentro del trazado de esa cuadrícula de la ciudad se mantiene, es lo único que se mantiene de ese orden natural del territorio, y es esta distancia de aquí a aquí tiene 3 kilómetros, y en esos 3 kilómetros, desde la iglesia de San Diego hasta la iglesia de las Cruces, ustedes encontrarán que hay 13 iglesias. Fueron construidas 13 iglesias en esos 3 kilómetros. De las 27 iglesias que se construyeron en los primeros 160 años de colonia y que alrededor de la Plaza de Bolívar completan un total de 33. Entre ellas también hay una relación de relaciones arqueastronómicas. Este es el cuadro del maestro Guillermo Fonseca Truque sobre la fundación de Bogotá, que es muy diciente. Estos fueron es decir, son los templos indígenas que se construyeron sobre, los templos católicos, perdón, que se construyeron sobre los santuarios indígenas muiscas en el centro histórico de todas las ciudades, y que también tienen una relación con las lagunas, con esas lagunas sagradas de la ceremonia de correr la tierra, sobre la cual nosotros hicimos un trabajo en el año 2015 que tiene que ver con una caminata sagrada que se llama la Caminata Sagrada de las Abuelas, que toma esas iglesias como lugares sagrados, no de la religión católica, sino de los muiscas, las iglesias realmente como una representación de lo que el lugar sagrado fue, y por eso hablamos de una resignificación de lugares sagrados del centro histórico de Bogotá, que es una ceremonia que hacemos en el equinoccio de septiembre, haciendo este recorrido de 4,5 kilómetros por todos esos lugares sagrados como un agradecimiento a la Madre Tierra, con la participación del Consejo de Abuelas Indígenas de Colombia y de las mayoras de Muisca. Eso sucede también en el centro histórico de Tunja, templos católicos sobre santuarios indígenas muiscas. Ustedes verán que la Plaza de Bolívar, la Catedral y el Convento de Santa Clara estaba sobre el cercado de Aquiminzaque, está sobre el cercado de lo que fue el cercado de Aquiminzaque. La iglesia de San Ignacio, Santa Bárbara y el arzobispado está sobre el cercado del Hermano del Saque. Las Nieves y el Crasto del San Agustín está sobre el cercado de Queminchatocha. Es decir, que todo esto tiene la misma lectura. Este es el centro histórico de Popayán, los lugares sagrados que se encuentran en el centro histórico de Popayán. Igual templos católicos sobre santuarios indígenas muiscas. Toda la relación de estos lugares sagrados con todo el territorio. Y algo de lo que me interesa hablar mucho es de cuando ustedes van a Popayán, en el centro de Popayán se encuentran con esta pirámide del Morro, que se llama el Morro de Tulcán, donde estaba el monumento de Sebastián de Belalcázar. Yo hice sobre esta imagen de Google Earth, yo hice este trazado, que es el trazado de realmente cómo era la pirámide originalmente. Es una pirámide absolutamente maravillosa de 3 lados, tiene esa particularidad. Y estos vértices tienen que ver con la dirección del sol en los solsticios, en el solsticio de junio y diciembre, a la salida del sol, y aquí en el ocultamiento, y aquí el equinoccio. Y esta línea, este otro vértice, es el eje norte-sur. Es decir, que es de una precisión impresionante. De las pirámides de Egipto sabemos todo, nos maravilla todo lo que tiene que ver con las pirámides de Egipto, que indudablemente son maravillosas. Pero desafortunadamente hemos descuidado lo nuestro y lo nuestro no nos interesa. Cuando aquí, miren esto, miren esta pirámide, es impresionante, impresionante el conocimiento que ella misma contiene, al igual que las pirámides de Egipto, que contienen un conocimiento gigantesco. Esta pirámide, que entre otras cosas se hicieron estudios arqueológicos en 1957-59, y se encontró que precisamente debajo de este túmulo de tierra hay una pirámide construida como, como una construcción arquitectónica.
Ustedes recordarán hace un tiempo esta imagen allí estaba sobre la cima de esta pirámide, estaba el famoso monumento de Sebastián de Belalcázar, que antes del equinoccio de septiembre pasado, los indígenas, los Misak, lo tumbaron como una protesta precisamente contra todo esto que tiene que ver con esa imagen. Y digamos, una de las cosas que nos tendríamos que preguntar con respecto a esto es cuál es la memoria del territorio que queremos resguardar y transmitir, la nuestra o la que nos impusieron con la cruz y la espada. Entonces, en Popayán hicimos yo hice el trazado de esta caminata sagrada, así como lo había hecho en Bogotá. Hicimos el trazado de esta caminata sagrada uniendo todos estos lugares sagrados. Esto fue un trabajo súper bonito que hicimos con el Consejo de Abuelas, con la participación de los indígenas Nasa, los Misak, los Coconuco y los Yanacona. Esto lo hicimos a partir de enero, febrero del año pasado. Y por primera vez la caminata se hizo, bueno, con todas las limitaciones de la pandemia, en septiembre del año pasado. Esta caminata sagrada no solamente se hizo en Bogotá y en Popayán, el año pasado se convocó en Armenia, en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Popayán, en Ráquira, en Mocoa, y probablemente este año va a haber muchas más ciudades que van a participar de estos recorridos. Las ciudades, el trazado de las ciudades, hay una cosa que me interesa comentarles, es que el trazado de las ciudades, como lo veíamos en la trama urbanística del centro histórico de Bogotá, y no solamente Bogotá, sino todas las ciudades que se fundaron durante los comienzos de la colonia, eh, fueron fundadas a partir de una cuadrícula que es esta, que solamente esa cuadrícula la rompen los ríos, entre otras cosas, para Bogotá. Este es el plano de Bogotá, es el plano más antiguo que hay de Bogotá. Es una cuadrícula que solamente la rompen los ríos, pero desafortunadamente también esa memoria de los ríos la hemos borrado porque estos dos ríos, el río Vicachá, que es el río San Francisco, y el río Chiguachí, que es el río San Agustín, también fueron borrados de esa memoria porque se subterranizaron y hoy tampoco los vemos. Con el proyecto de Rogelio Salmona, precisamente lo que trató de hacer fue volver al centro de la ciudad esa memoria del agua, que fue una cosa muy, muy, muy bonita. Entonces esa cuadrícula, que era la forma como se fundaban las ciudades, que no era fundarlas porque las ciudades ya estaban, esa cuadrícula es la geometría utilizada por los invasores para ignorar el orden natural del territorio ancestral y borrarlo de la memoria de sus habitantes originarios. Ese es el objeto de la cuadrícula, es borrarnos de la memoria lo que había antes y imponer una nueva cultura a través de esa forma de ocupación del territorio que va totalmente en contra del orden natural, porque ese no es el orden natural. El orden natural es el de los ríos, es el de las montañas, es el de la topografía, y esto no tiene nada que ver con eso. Eso se hizo con la fundación de las ciudades, pero resulta que 500 años después se sigue haciendo con los planes parciales. Este es el plan parcial que se hizo, que se planteó para la zona de Bosa, donde están los indígenas de Bosa. Esto fue un plan parcial que se aprobó en el año 2006. Hubo una lucha muy grande del Cabildo Muisca de Bosa. Yo participé como asesor precisamente para la modificación de esa propuesta de ese plan parcial y lo que propusimos pues era precisamente tener en cuenta todos los lugares sagrados, el humedal de Chiguazuque, la Casa del Sol y la Luna, esta plaza ceremonial, los alineamientos, que las calles se alinearan con el sol, con los solsticios y con los equinoccios, y bueno, que los niños crecieran también viendo cómo el sitio donde vive tiene una correspondencia con ese orden natural.
Desafortunadamente, el territorio sagrado es un concepto inexistente en el ámbito territorial del Estado. Ni los planes de ordenamiento territorial, ni los planes parciales tienen en cuenta el orden natural del territorio de la geografía sagrada. Y la verdad es que tengo que repetirlo, lo he repetido muchísimas veces, la pelea que tuvimos que dar para que los arquitectos de las entidades oficiales que defendían esto entendieran que los indígenas no queríamos esa cuadrícula, que nosotros queríamos esto que tiene que ver precisamente con la ley de origen. Eso, ahí estaba contenido todo lo que ellos querían y bueno, desafortunadamente eso no se dio. Los arquitectos nunca entendieron que esto era importante para una comunidad indígena que quiere sobrevivir en un espacio urbano de una ciudad tan grande como Bogotá. Hay una cosa muy interesante con respecto a la, a la... Se me está pasando el tiempo y tengo tantas cosas que decir, pero bueno, voy a seguir hasta que me corten. Bueno, el orden celeste también está contado en el mito. Resulta que ese orden celeste está contado en el mito de la creación y el orden terrestre está contado en el mito de Bochica y Huitaca. Cuando el orden terrestre se rompe, el orden celeste interviene para hacer la corrección. Y ahí intervienen Ailoa, la Taipape, la Hicha, la Chaya, Bochica y Huitaca. Eso está contado en el mito. Y resulta que desde la lengua muisca, Jaca, porque así se pronuncia la H como una J, Jaca, quiere decir la corrección, Ja, de la tierra K. Es la avalancha de las aguas fuera del cauce, la destrucción de lo que causa mal al planeta, la tierra sumergida por el diluvio universal. Es decir, que la lengua nos corrobora lo que está contado en el mito. En más de 1000 relatos míticos de diversos pueblos y lugares del mundo se habla de la gran inundación, el diluvio universal. En Muiscubún la palabra mito se traduce como enseñanza sagrada que dejaron los instructores de la humanidad, los Ardekir. Bochica les enseñó a hilar el algodón y a tejer mantas. Cuando salía de un pueblo les dejaba los telares pintados en alguna piedra lisa y bruñida, como hoy se ve en algunas partes, por si se les olvidaba lo que les enseñaba. Esto dice Fray Pedro Simón en las noticias historiales. Y resulta que en el territorio ancestral muisca tenemos más de 10.000 piedras con arte rupestre a lo largo de toda la cuenca del río Bogotá, del río Puncha. En el territorio están escritas las leyes y la historia de los pueblos. Y aquí tenemos que decir esto, las piedras son los libros que no pudo quemar la colonia, retomando lo que decían las abuelas de Guatemala en ese movimiento de las tejedoras del 2014, que dicen que los tejidos son los libros que no pudo quemar la colonia. Cuando vemos todas estas piedras pintadas y cuando vemos todas estas piedras talladas, los petroglifos y las pictografías, nos parece que eso es tan rudimentario que no tiene sentido ponerles atención, pero resulta que esas piedras pintadas y esas piedras talladas han perdurado en el tiempo miles de años, más que los libros. La biblioteca de Alejandría se quemó y se perdió una gran cantidad de información y nosotros tenemos aquí una información gigantesca en todas estas piedras y la verdad es que no nos interesamos por nada de eso. Yo quiero contarles rápidamente de esta piedra. Esto es una piedra maravillosa que hay en Tibacuy. Se llama la piedra de Natutá. Tiene todos estos dibujos. Es un mapa celeste. Yo lo he interpretado como un mapa celeste, el mapa celeste más antiguo conocido. Contiene la memoria de la Tierra en la precesión de los equinoccios en los últimos 25.625 años. El movimiento de la precesión de los equinoccios. Hoy estamos en ese momento, en el equinoccio, y se llama la precesión de los equinoccios porque el equinoccio no siempre cae en estas fechas, sino que cada vez con el paso del tiempo se va retrasando, cada 70 años se va retrasando un día y va cambiando a lo largo de miles de años, da la vuelta totalmente, en 25.625 años da la vuelta totalmente. Entonces yo he interpretado esta piedra como un zodiaco, como un mapa celeste donde están todas las constelaciones. Aquí están las constelaciones puestas sobre todos esos dibujos y coincide todo perfectamente, coincide la Vía Láctea, coincide, es decir, yo cada vez que lo miro encuentro que hay una cantidad de cosas
muy, 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 muy interesantes. Está el centro de la Vía Láctea, está la Vía Láctea marcada con esos dibujos y con estas líneas. Está el Tomsa, que es lo que se conoce como el centro de Lavos, que es el centro del círculo de la precesión de los equinoccios. Y ellos lo sabían, lo marcaban, lo conocían en ese periodo de 25.625 años. Es decir, que la historia habrá que revisarla, porque lo que se cuenta de la historia de los muiscas, bueno, indudablemente hay que reevaluarlo, porque según la historia oficial los muiscas aparecen en el año 600 o 700 después de Cristo, y resulta que es imposible haber hecho todo esto que les estoy contando en tan poco tiempo. Eh, esa cultura es, viene de mucho más atrás. Y entonces esta piedra cuenta una serie de cosas, y si ustedes miran esta línea, dentro de esa precesión de los equinoccios, esa línea que marca un antes y después en la piedra, miren aquí el dibujo, esta línea divide totalmente esta piedra en dos, y es una línea tallada en esa roca. Y la interpretación que yo hago es que lo que están contando es el diluvio universal, que está contado en el mito, que está contado en el territorio y que está corroborado aquí en esta piedra. Y coincide perfectamente entre las constelaciones en lo que los científicos han determinado que este evento a nivel de todo el planeta se dio hace más o menos 11.500 años. Entonces, las lenguas ancestrales, como es el caso de la muiscugún, que es la lengua muisca, en la lengua muisca cada palabra, por eso la lengua muisca da tanta información sobre un nombre. Ahora que yo digo, el observatorio marca estas direcciones y nos da estos nombres, es precisamente porque esos nombres nos dan infinidad de información. Cada palabra está conformada por idiofonogramas, que son sonidos representados por cada letra, con diversos significados de acuerdo con 10 códigos: el sagrado, el cósmico, el número, el geométrico, el elemento, la tierra, animal, vegetal, mineral y humano. Y para traducirlo hay que entender que la gran información que hay contenida en cada palabra hay que escribirla en círculo y leerla en un sentido y en otro. Entonces, por ejemplo, miremos Simijaca, que tiene la sílaba jaca, que habíamos visto atrás, que tiene que ver con la corrección de la tierra. Si miramos Simijaca, vemos que la S se puede reemplazar por Z, la C se puede reemplazar por Q y por K, y la H, como J, también se puede escribir y pronunciar como XH. En ese sentido, entonces, Simijaca se podría escribir de todas estas maneras, ¿sí? De todas estas maneras. Y Simijaca lo que dice es, desde el código tierra, es la memoria cósmica de la corrección corrección con la gran inundación de las aguas terrestres del diluvio universal. Hasta aquí el desorden. Eso es lo que traduce Simijaca, una de sus traducciones. Entonces, la geografía sagrada es un hilo invisible que une la geografía celeste con la geografía terrestre desde el origen. Cuenta los sucesos que ocurrieron, los que están ocurriendo y los que ocurrirán, creando el escenario para el desarrollo en el tiempo de los mitos primigenios esenciales. Es decir, que el mito, si ustedes oyen a un amazónico hablar del mito, él puede interpretar desde el mito lo que está sucediendo hoy y lo que va a suceder mañana. Y eso perfectamente se podría hacer también con los mitos muiscas. Entonces, la geografía sagrada del territorio, miren todos los nombres que tienen la palabra jaca. Arcabuco, que el nombre original es Jacabuco, tiene también el aca. Bojacá, la palabra Bojacá también tiene el aca. Cajamarca, en el Tolima y en el Perú también lo tiene. Chisacá. Cundinamarca, que el nombre original es Puntoromarca. La Laguna Verde y el Río Frío, que es la Laguna de Huitaca, también tienen el aca. El río Huaca en el puente de Boyacá, igual. Pinjacá, Tocancipá. Y la antroponimia, que también nos da muchísima información, son los nombres de las personas que habitaban en estos lugares. Entonces encontramos que
En Tibacuy, donde estaba la piedra de Anacutá, hay una parcialidad que se llama Bojacá, al igual que el poblado de Bojacá, y había un tiba que se llamaba el Chigacahuentiba. Él tenía que ver también con esa memoria de esa corrección de la tierra. Chascuca, también en la parcialidad de Oaxaca en Tibacuy, y Chacantiva en Tocancipá. Es decir, que en diferentes lugares del territorio se guardaba esta memoria. Esto está sacado del libro de Roberto Velandia, que es la Enciclopedia Histórica de Cundinamarca, donde estaban los nombres de los primeros censos de indios que se hicieron en cada uno de estos lugares. Ese orden celeste también y ese orden terrestre habla, el territorio ancestral habla de todo esto, de esos seres mitológicos presentes en la toponimia recordando la ley de origen. Entonces, aquí hay una cosa muy interesante y es que como les digo, las letras con las que escribimos hoy desde el español representan ideofonogramas, es decir, ideas que contienen un significado. Y entonces todas las palabras que tienen cada una de estas letras, la A, la B, la FO, lo FU, GO, H, JI, II, PI, IN, M, MI, NE, NI, O, P, T, CHI, todas estas palabras tienen que ver con remitirse a esos seres mitológicos del orden celeste puestos sobre el territorio para que entendamos esa ley de orden desde los nombres del territorio. Anacutá, Bacatabo, Satibaná, Jomeque, Fumeque, Iguaque, Garagoa, Bojacá, Simijaca, Chipaque, Cajicá, Chizacá, Iraca, Tinjacá, Quinini, Nemesa, Nemocón. Todos ellos guardan esa relación, Tota, Turniquete, Quindama, Chiquinquirá, Chía. Esa geografía sagrada tiene que ver con la ley de origen y con la arquitectura. Ya para rematar, quiero contarles esto último, que tiene que ver con esa arquitectura ancestral que es la bioarquitectura. Entonces, el universo tiene unas leyes de orden matemático que la arquitectura indígena respeta. Bachué es la divina proporción. Es la geometría de la observación de la naturaleza con la que se ha creado todo lo que vemos en ella. La arquitectura ancestral está hecha a partir de estas leyes y se concibe a semejanza de la naturaleza, que es el Pi, el 1618. La Tierra es un fractal del universo y el territorio ancestral es un fractal de la Tierra. La arquitectura es un fractal del territorio ancestral, integrándose al entorno inmediato sin romper la armonía con el universo. Esto es un cuadro que originalmente aparece en el libro, este cuadro, el libro que publicó la Universidad Nacional, el libro de Saminachi que se publicó en el 2004 sobre la arquitectura Kogi. Y este es un cuadro que yo hice sobre la arquitectura muisca, que tiene que ver también con los diferentes tipos de arquitectura, así como los hay aquí, la vivienda, el doméstico, el templo menor, el templo mayor. Para los muiscas había dos tipos de vivienda doméstica, la circular y la cuadrada, que tienen estos cortes, estas imágenes, y los templos menores, que son el Chunzuay y el Cusmuy, que son los que hay construidos en Chía, Bosa, Cota y Sesquilé, y el templo mayor, que era el de Chía, que no lo conocemos, y el de Suemox, que fue el que construyó el maestro Eliezer Silva. Ahí hay una serie de dimensiones sobre diámetros, alturas y tipo de construcción. Para el aprovechamiento de la bioclimática, la arquitectura indígena se orienta de acuerdo con los movimientos del Sol, la Luna y las constelaciones a lo largo del año. La arquitectura ancestral funciona como un reloj solar y un calendario solar y lunar. Estas son las plantas de los templos, tal cual como están construidos en los templos menores que están construidos en estos 4 municipios, para las comunidades muiscas de estos 4 municipios. Y todo esto es impresionante porque ahí, dentro de la casa ceremonial, se puede inscribir el territorio o el cuerpo humano. Y ahí se pueden contestar absolutamente, ahí están todas las preguntas y todas las respuestas. La arquitectura indígena es capaz de explicar el macrocosmos y el microcosmos. Ella contiene la fractalidad del territorio y del cuerpo, dando las pautas para hacer el trabajo material y espiritual para sanarlos.
La casa ceremonial es un sistema de pensamiento que determina el qué, el cómo, el cuándo y el dónde en correspondencia con el orden natural del todo. La arquitectura ancestral respeta los ciclos, se construye cuando la naturaleza lo permite y con el permiso de los materiales naturales que provee el entorno inmediato. A los materiales hay que pedirles permiso. Es la arquitectura de la tierra con la huella ecológica mínima. El irrespeto a la ley de origen, los principios de orden natural del universo, nos está llevando a un punto de no retorno, del cual han hablado en los últimos años los científicos, corroborando lo que desde hace mucho tiempo han repetido los mamos hasta la saciedad. No hemos querido oír lo que quedó escrito en los libros dejados por los ancestros, en las piedras, la orfebrería, la alfarería y los nombres de los lugares y las personas en el territorio. Estamos sordos. Se ha perdido la sabiduría que emana del arroyo, de los animales, de las montañas. Por eso habrá desastres naturales muy grandes, fenómenos muy graves. Y no es un castigo de la tierra, sino un mensaje para que aprendamos a vivir mejor entre nosotros y en relación con ella. Esto lo dijo el Mama Arbovico en el libro de mensajes de la Madre Tierra. Y como una bibliografía para las personas que quieran ahondar en estos temas, sobre ley de origen, importantísimo estos dos libros, el libro que publicó la Universidad Nacional sobre el orden del todo y el libro nuestro de mensajes de la Madre Tierra. Sobre toponimia y antroponimia, indudablemente el libro del maestro Guillermo Fonseca Troque sobre los nombres originales que publicó el LIGAC y por supuesto la enciclopedia de Roberto Velandia. Sobre la Muiscubún, indiscutiblemente los libros de Mariana Escribano, todos los libros de Mariana Escribano. Todo lo que les estoy contando tiene que ver con ese entendimiento. Llevamos casi 20 años estudiando la lengua muisca y yo digo que apenas hasta ahora estamos empezando a entender todo lo que ese territorio nos está contando. Sobre geografía sagrada y territorio ancestral muisca, por supuesto el libro que publicamos con el Cabildo Muisca de Sesquilé, el libro nuestro, los libros nuestros de la Cátedra de la Memoria Muisca del 2013 y el 2014, el libro de Geografía Sagrada sobre Egipto y el libro de Territorio Sagrado que publicó también la Universidad Nacional específicamente sobre la Sierra Nevada de Santa Marta. Y sobre arquitectura indígena, el libro que les mencioné de Saminachi, y un documento importantísimo es el de los templos Kogi de Rachel Dolmatov, que se publicó en el año 75. Una cosa que les quiero decir es que para quienes estén interesados en estos tres libros, Mensajes de la Madre Tierra en Territorio Muisca y los dos libros nuestros de la cátedra, a quien nos escriba este correo de Memoria Muisca los enviaremos a vuelta de correo en medio digital sin ningún costo. Lo único que tienen que hacer es pedírnoslo y esos tres libros los les enviaremos gratuitamente a quien quiera. Muy bien, eso era lo que les tenía que decir. Siento mucho haberme demorado mucho más del tiempo que teníamos previsto, pero siempre me pasa lo mismo. Tengo más cosas de decir. Tengo tantas cosas de decir que el tiempo es tan limitado que no los alcanzo a decir en el tiempo que es. Muchas gracias, Lucía. Ahora vendrán las preguntas. Vienen preguntas, querido Roberto, qué maravilla.